Ahora, el tema del riesgo es tan amplio en el mundo, sobre todo para todas las empresas. Las empresas que toman decisiones cuando hay riesgo son las que pueden llegar a crecer de manera exponencial en un momento determinado, o muchas de ellas pueden llegar a tomar la decisión errónea y entonces se pueden encontrar en problemas. Pero eso es en economías normales, donde hay cuestiones previsibles. ¿Cómo es el riesgo en Argentina, Daniel? El riesgo es probablemente mucho más perceptible en nuestro país, es decir, lo podemos alcanzar a ya sabemos visualizar que estamos en permanentemente. Riesgo, sí. Cuando decidimos poner la empresa, ya sabemos que estamos en riesgo. Exactamente. De todas maneras, el tema no es solamente el riesgo, sino también la actitud de cada uno de nosotros y fundamentalmente, bueno, ahí en el libro se trata la problemática de la toma de decisiones en la empresa, es la actitud frente al riesgo, es decir, de qué manera se decide enfrentarlo al riesgo. Claro. Ahora, vos tomas una decisión determinada hoy, suponte, y resulta que a los 15 días te cambiaron las reglas de juego. Sí, lo que sucede es que probablemente en un país como Argentina, es decir, nosotros podemos prever que hay un problema de inestabilidad en las reglas contractuales. Esa inseguridad jurídica que nosotros vemos es parametrizable, es decir, es factible poderla incorporar en un modelo matemático que nos ayude a tomar mejores decisiones. En la Argentina hoy en día es previsible, es decir, sería realmente muy ingenuo no incorporar una variable de imprevisibilidad en el marco jurídico. Si nosotros estuviéramos en un país más estable, supongamos en Suiza o en Finlandia, probablemente podríamos dejar de lado esa variable, pero acá en la Argentina la tenemos que incorporar expresamente. Sí, ahora yo le estaba, por supuesto, me decía, ha salido hace 2 semanas, le estaba pegando una ojeada muy rápida, pero son realmente 512 páginas. ¿Son de lectura fácil estas páginas? Básicamente el libro, la mayoría de los libros que tengo escritos y demás son con un doble enfoque, teórico y práctico. La teoría está escrita en un lenguaje muy fácil, muy fácil de poder acceder, incluso para quien no tiene ningún tipo de formación por el lado de la economía o de las matemáticas. La parte de aplicación práctica, fundamentalmente en este libro, es intensa con una alta carga matemática. Probablemente en ese lugar hace falta tener un conocimiento de informática, tener algún conocimiento de herramientas estadísticas para poder avanzar. Pero básicamente lo más importante del riesgo es que el riesgo se puede medir. Y entonces las herramientas de medición del riesgo, que es el primer paso para poder hacer un tratamiento adecuado del riesgo, son herramientas matemáticas. Entonces es muy importante que si uno avanza en la aplicación práctica de los conceptos, tenga ese herramental de base de formación matemática para poder implementarlo. Con ese nivel de conocimiento de estadísticas y de informática, seguramente es muy fácil poder seguirlo. Están hechas las presentaciones directamente sobre los ejes de una planilla de cálculos que normalmente es de uso cotidiano y están puestos las impresiones de pantalla para que se lo pueda ir siguiendo paso a paso. Es decir, se podrían replicar los casos prácticos en la propia computadora de cada uno de los lectores. La pregunta iba en el siguiente sentido, porque yo recibo muchas consultas, sobre todo de pequeños empresarios, Sí. que a pesar de todas las cosas que suceden, son emprendedores y quieren llevar adelante su empresita o su empresa mediana, sea como fuera. Hay otros que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para subsistir? Pero cuando surge un instrumento de estas características, el mejor consejo para todos aquellos que han hecho la pregunta es: tengan a alguien que sepa cómo se desarrollan las cosas matemáticamente, ¿no? Porque no es cuestión de porque yo tenga la idea y tenga el deseo de emprender, eso puede llegar a ser exitoso y se puede llevar los pocos ahorros que tengo, ¿no? Mira, el riesgo, la forma de poder, hay 3 grandes rubros de modelos con los cuales se puede trabajar el riesgo. Uno son los métodos cualitativos,
Es decir, uno podría rápidamente decir el masomenómetro. No es eso, pero no es eso. Es decir, es una primera apreciación, pero los métodos cualitativos de riesgo tienen una particularidad. Son los únicos que permiten trabajar con variables cualitativas. Esto que tú decías recién con respecto al tema de la inseguridad jurídica, es decir, seguramente es una variable de tipo cualitativa, entonces esos métodos son los únicos que permiten trabajar con esas variables. Todos los demás son métodos cuantitativos y hay dos grandes rubros. Todos los métodos cuantitativos trabajan con modelos matemáticos. Los más simples, los más sencillos de poder abordar y demás, dan una solución parcial al problema del riesgo. Lo ven como un problema de promedios, lo ven simplemente como un resultado de qué es lo que podría pasar en una determinada situación. Los métodos más avanzados son los métodos probabilísticos, es decir, miden el riesgo en términos de una función de distribución de probabilidad de los resultados que podrían tener las decisiones que se tomen. Y en esos términos ahí sí es necesario tener un bagaje mucho más importante, pero esos modelos de simulación son los modelos que, por ejemplo, en el proyecto Manhattan se utilizaban para poder determinar si cuando se tiraba la primera bomba atómica, dónde iba a terminar la reacción en cadena. Exacto. Bueno, ahí surge el modelo de Monte Carlo, se ve el último capítulo está dedicado exclusivamente a la simulación de Monte Carlo, que se desarrolla en el marco del modelo del proyecto Manhattan a los efectos de poder saber si se podían arrojar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Bueno, todos esos trabajos se hicieron sobre la base de los fundamentos de este tipo de metodología que avanzó dramáticamente. Cuando se usaba en el proyecto Manhattan, la generación de los números aleatorios se hacía a través de un sistema de combinación de resultados y demás. Hoy en una computadora, en una fracción de segundos se lo puede sacar. El proyecto Manhattan no usaban computadoras. Exacto. Es lo que pasa con el tiempo que se dio. Las primeras computadoras que se empezaron a utilizar para aplicar los modelos de riesgo tenían una capacidad de memoria con respecto a tu teléfono celular, y que tú tienes ahí, el que yo tengo aquí. Este teléfono tiene 1300 veces más memoria que la primera computadora que se utilizaba para aplicar estos modelos. De modo que veamos la enorme ventaja que nosotros tenemos. Es un problema de la actitud que nosotros tengamos frente al riesgo. Incluso las pequeñas empresas deberían utilizar explícitamente modelos de análisis de riesgo para tomar mejores decisiones. Sin duda que es así. Gracias, Daniel, por tu presencia y éxito con el libro, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias por permitirme hacer esta presentación a tu audiencia.